En el tema, agradezco esta comunicación para el financiero Bloomberg a Óscar Calvo, gerente de la práctica de pobreza y equidad en América Latina y el Caribe del Banco Mundial, quien se encuentra ahora en Washington. Óscar, buena tarde. ¿Cuál es el diagnóstico del Banco Mundial sobre la lucha contra la pobreza en América Latina? Bueno, muchas gracias. Ante todo, me gustaría destacar el gran avance que ha habido en los últimos 15 años en reducción de la pobreza en Latinoamérica. Si volvemos al 2000, en aquella época, alrededor del 25% de la población estaba en una situación de pobreza. Los últimos datos que tenemos comparables para toda la región, esta cifra había bajado a menos del 11%. Es un logro muy notable para la región. En este nuevo informe, el Banco Mundial pone el foco en los niños menores de 17 años que deben tener un mejor acceso a oportunidades básicas, empezando por la educación. Efectivamente, lo que mencionaba antes es una medición de la pobreza, digamos, monetaria, de cuál es el nivel de ingreso de los hogares para mantener un consumo de una canasta básica, pero para poder tener el acceso a las oportunidades laborales que van a permitir que que las personas salgan realmente de la pobreza, es necesario tener un acceso a oportunidades básicas que van desde la educación, como mencionaba, hasta otros servicios aún más básicos como el acceso a agua y saneamiento, electricidad, etcétera, que permiten que los niños puedan llegar a cumplir toda su potencialidad. Esto nos lleva al índice de oportunidades humanas. ¿Nos puede hablar de este índice? Efectivamente, nosotros para poder medir, digamos, estas dimensiones, lo que tenemos es un índice que llamamos de oportunidades humanas que básicamente mide dos cosas. Mide cómo es la cobertura de una serie de servicios públicos, de oportunidades básicas para los niños, y también cómo equitativamente están distribuidas estas oportunidades. Es decir, cuando, por ejemplo, el acceso a la educación es más inequitativo, algunos determinados hogares no tienen la facilidad de poder acceder a la educación, entonces esto digamos que penaliza este índice. Esto lo que nos permite es comparar a lo largo del tiempo y a lo largo de países, y la verdad es que lo que hemos visto es una mejora tanto en la cobertura de estos servicios públicos como en la equidad en el acceso. Esto no quiere decir que no haya brechas todavía por cubrir y tampoco que los progresos hayan sido iguales a lo largo de todas las dimensiones. Ahí algo a destacar es que hemos visto grandes mejoras en algunos servicios como electricidad, por ejemplo, pero no tantas, o por así decirlo, quedan brechas todavía grandes por cubrir en otros servicios, como por ejemplo puede ser el acceso a agua y a saneamiento. ¿Cuáles son los principales contrastes entre países y cómo está México en términos de cobertura? México realmente destaca por tener unas altas tasas de cobertura en muchos de estos indicadores. Lo que más que ir a digamos entender las diferencias entre los países, lo que este índice también nos permite es ir un poco más allá y entender las condiciones que generan estas desigualdades en el acceso. Antes, por ejemplo, hablaba de que en el tema de agua y saneamiento hay todavía rezagos. Ahí lo que nosotros podemos ver es que esto se debe a las diferencias entre zonas rurales y zonas urbanas, donde los rezagos realmente están en las zonas rurales. Y no es así para otras dimensiones, como por ejemplo el acceso a escolarización, a escuela primaria, donde realmente las condiciones del hogar, digamos las condiciones socioeconómicas de los padres de los niños, tienen una mayor influencia en esa, digamos que desigualdad en el acceso a las oportunidades. Finalmente, ¿cuáles son los retos hacia el año 2030 en la región? Bueno, realmente si nos centramos en esta visión de asegurar que todos los niños tengan oportunidades, pues todavía queda camino por recorrer en diferentes facetas. Hablábamos de que la educación tiene unos grandes niveles de acceso, pero todavía, por ejemplo, la calidad de la educación es una agenda pendiente donde realmente la región todavía tiene que mejorar en los logros de aprendizaje. Y hay otras agendas cada vez emergentes, cada vez más importantes, como por ejemplo la conectividad a temas como Internet, etcétera, que pueden permitir que los niños en un futuro, de aquí a 2030, tengan
unas oportunidades laborales y unas oportunidades en general mejores de las que disponen ahora mismo. Óscar Calvo, gracias y buena tarde. Gracias, un placer.